tratamiento. En algunos casos, no, generalmente para hacer el diagnóstico, la literatura dice no requiere pues ningún examen de laboratorio y rayos X, a menos que uno esté sospechando alguna complicación. En ese caso hay que considerar una radiografía de tórax, ¿no? Para determinar qué complicaciones puede tener este cuadro obstructivo. Y si es secundario pues a un proceso infeccioso viral, hemograma y PCR, ¿no? Hemos dicho que los virus son los que desencadenan más frecuentemente estos episodios, pero puede ser una neumonía pues, que esté instalándose, ¿no? Y eso va a determinar pues, ciertos exámenes auxiliares. ¿Quiénes se hospitalizan? Obviamente los que tienen pues, periodos de cese de la respiración, el paciente que ya tiene cansancio con respecto al aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de los músculos respiratorios, entonces hace periodo de apnea, que es cese de la respiración, mayor de 20 segundos acompañado de bradicardia, ¿no? Estos pacientes se hospitalizan. Los que tienen un score pues severo, ¿no? Mayor de 9, sobre todo en el score, pueden llevar a insuficiencia respiratoria. Los que tienen compromiso del sensorio, falta de oxigenación, desaturan al paciente y en su cerebro pues no llega el oxígeno adecuado. Algunos convulsionan, o otros tienen pues un agotamiento. O pacientes que cuando llegan a emergencia le dan el tratamiento y después de 1 a 2 horas no hay una mejoría. Y en algunos casos cuando vemos pues que no hay el cuidado adecuado en el hogar, ¿no? Uno tiene que observarlo en emergencia o si no hospitalizarlo, ¿no? Por el problema de que no existe personas responsables con respecto al manejo de estos pacientes. ¿Y cuál es digamos, lo que uno tiene que determinar con respecto al manejo, ¿no? Que vienen por crisis de síndrome obstructivo bronquial? 3 objetivos tiene que uno determinar, ¿no? Primero, restaurar pues la condición clínica y la función pulmonar del paciente lo mejor y lo antes posible, para mantener una función pulmonar óptima y prevenir pues las recaídas precozmente, ¿no? Y prevenir las complicaciones o la muerte en el caso de pacientes con algún factor de riesgo severo. El tratamiento de estos pacientes, ¿no? Se ha quedado que por consenso, digamos, todo paciente que ingresa con un síndrome obstructivo bronquial tiene el mismo tratamiento. Que responda al tratamiento va a depender también, ¿no? Del diagnóstico de fondo, ¿no? Como hemos dicho, si es una bronquiolitis, si es un asma lactante, si es un reflujo gastroesofágico, si es una tuberculosis, ¿no? De acuerdo a la patología, a veces el tratamiento no va a mejorar. Pero se ha quedado en consenso que todo paciente que ingresa menor de 2 años, ¿no? Que ingresa con este cuadro, ¿no? El mejor tratamiento es, ¿no? Tratamiento farmacológico, ¿no? Con medicamentos por vía inhalatoria. Tiene dosis menores, el efecto es más precoz y tiene menores efectos secundarios. ¿Qué van a hacer con este paciente? Dependiendo del cuadro de clasificación del score clínico, ¿no? De acuerdo al puntaje, ¿no? De acuerdo al puntaje empieza su tratamiento con inhalación con salbutamol, que es un broncodilatador. En algunos casos se asocia con oxígeno cuando el score es severo, ¿no? Y de acuerdo a eso van a tener pues una respuesta dentro de la primera hora para ver si el puntaje de la crisis ha disminuido. Si persiste todavía una crisis moderada, sigue con el salbutamol, pues, en inhalación más un corticoide oral o parenteral, ¿no? Y se reevalúa a las 2 horas. A las 2 horas que tiene que tener un puntaje de 5 o menos para que pueda recibir tratamiento ya domiciliario. Si el puntaje sigue de 6 o más, el paciente se hospitaliza. En forma general, ¿no? Ahora, ¿qué dicen las recomendaciones de las guías actuales, ¿no? Si el paciente tiene sibilancias
en urgencias, ¿no? Y es un paciente generalmente atópico, dependiendo si es los cuadros obstructivos menores de 5 puntos, salbutamol 2 puff cada 4 a 6 horas por 5 a 7 días. Control, ¿no?, de las complicaciones que puede hacer la insuficiencia respiratoria aguda o infecciones agregadas, ¿no? Pueden tener kinesioterapia, vacío nasal frecuente y previo a las inhalaciones. Si el puntaje es moderado de 6 a 8, sigue con el salbutamol, ¿no? En algunos casos oxígeno más corticoide y de repente hospitalizar a estos pacientes. Y se determina pues la frecuencia de las inhalaciones del salbutamol, ¿no?, con aplicaciones. Es importante que ustedes aprendan cómo se tiene que aplicar el salbutamol, porque uno de los fracasos en el manejo del tratamiento es justamente que no aprenden los familiares en usar estos inhaladores. Pero me dicen, doctor, ¿y en qué casos utilizamos nosotros la nebulización? La nebulización con salbutamol utilizamos cuando la saturación es menor de 94, cuando falta oxígeno. Es mejor, ¿no?, nebulizarlo en vez de inhalarlo. El tratamiento de inhalación justamente es hasta en el score severo, ¿no? Y sabemos de acuerdo a la respuesta si el paciente va a ser o no hospitalizado o va a irse a casa. En la práctica, ¿no?, en la práctica, como dice acá, ¿no?, si es el score de 5 menos, parto domiciliario, digamos tratamiento domiciliario, con su mismo inhalador. Pero en la práctica generalmente observamos cuando después del manejo que ustedes hacen en emergencia, que es generalmente de 1 hora, máximo en 2 horas, si el puntaje es menos de 2, ustedes pueden darle tratamiento domiciliario, ambulatorio, ¿no?, que esa es la práctica, ¿no? Pero las guías nos recomiendan si es 5 o menos. Pero en la práctica esto, digamos, es menor de 2. ¿En qué casos hacemos nosotros la kinesioterapia, no? Sobre todo en lactantes que tienen pues mucha secreción, generalmente luego de la primera hora de tratamiento, ¿no? Siempre y cuando el puntaje sea igual o menor a 7. La característica es que estos pacientes que tienen este tipo de secreción, estas flemas, ¿no?, se quedan impregnados en el bronquio y eso no les permite pues mejorar la dificultad respiratoria. Complicaciones pueden tener pues neumonía, pueden provocarse pues obstrucción de la vía aérea, provocando ciertas zonas que no ventilan y se evidencia la telectasia, ¿no? El esfuerzo que hacen para ingresar el oxígeno por la dificultad respiratoria puede romper parte del parénquima y provocar después neumotórax o neumomediastino, o a veces se va pues el aire, ¿no?, hacia el tejido subcutáneo, produciendo el eczema, y cuando uno palpa la parte de las zonas, ¿no?, crepitan a la palpación. Son ya cuadros muy severos. ¿Por qué? Porque todo esto puede finalmente condicionar una insuficiencia respiratoria y los pacientes necesitan pues una unidad de cuidados intensivos. Prevención. ¿Cómo uno tiene que hacer para disminuir la posibilidad de que se desarrolle este síndrome? Primero, como les decía, mantener pues el ambiente limpio, bien ventilado, libre de contaminación, no humo de tabaco, ni smog o contaminación domiciliaria. Evitar la exposición pues al frío durante las épocas de invierno. Evitar el hacinamiento, sobre todo si existen contactos pues con enfermos. Evitar ir a sitios donde hay muchas aglomeraciones. Y sobre todo fomentar la lactancia materna. Conclusiones, podemos decir que este síndrome obstructivo bronquial del lactante, ¿no?, tiene una forma de presentación de distintas patologías, sobre todo en menores de 24 meses. ¿Qué tienen en común todos estos
¿no? La presencia del síndrome funcional respiratorio que tienen pues, sibilancias o expiración prolongada, ¿no? El diagnóstico es clínico. Cuando uno escucha sibilancias, ¿no? El examen físico puede estar acompañado con tos o dificultad respiratoria, ¿no? Y este es importante tener en cuenta, ¿no? Que la etiología de este síndrome, ¿no? Puede determinarse con exámenes auxiliares, ¿no? De patología clínica, de imagenológicos, exámenes complementarios, según nos orientan los otros signos o síntomas que esté presente, ¿no? O sea, acá hay que descartar, pues, bronquiolitis, asma lactante, bronconeumonía, neumonía típica, reflujo gastroesofágico, ¿no? Por eso va a depender, pues, de, de los, digamos, signos que nos van a orientar otro tipo de patologías. Y se debe referir al niño si el paciente con síndrome obstructivo bronquial recurrente que no responde al tratamiento, sobre todo si es una crisis severa, o se asocia pues con compromiso de otros órganos o falla del medro, ¿no? Entonces, saber clasificar a un paciente con riesgo de asma a futuro ayuda a disminuir pues, el riesgo de pérdida de función pulmonar a largo plazo. Por eso es importante que un tratamiento precoz de una insuficiencia respiratoria hace la diferencia, ¿no? Entre un niño que puede ser tratado de forma ambulatoria y otro que puede estar hospitalizado, o incluso de aquellos que pueden llegar pues, a necesitar ventilación mecánica invasiva. Esta es la bibliografía, que es una de las patologías, digamos, de los síndromes, los problemas bastante estudiados, ¿no? Y como le decía, ¿no? Dentro de los cuadros de síndrome obstructivo bronquial, el primer episodio en menores de 2 años es generalmente lo que vamos a ver ahora, que es la bronquiolitis. Vamos a ver con el tiempo, estamos todavía con el tiempo. Igual, dentro de la bronquiolitis, de esta patología, ¿no? Que es la enfermedad más estudiada de la pediatría, porque es muy frecuente, ¿no? Entonces se ha estudiado tanto, ¿no? Y que han cambiado durante el tiempo, como vamos a ver ahora, sobre todo el tratamiento. Los tratamientos durante los transcurso de los años han ido cambiando frecuentemente, quedándose al final, como vamos a ver ahora, ciertos tipos de actividades que, ¿no? Que antes se realizaba pues, en estos pacientes, ¿no? Donde todos recibían para ver si hay una mejoría. Ya se han dado cuenta con el tiempo que a veces no hay una respuesta adecuada. Por eso ustedes tienen que determinar cuál es la definición, cuál es la etiología y la frecuencia, qué factores pueden condicionar este problema, ¿no? Cómo evalúan desde el punto de vista clínico para llegar a un diagnóstico, con qué se puede confundir justamente estas patologías, quiénes se hospitalizan, cuál es el tratamiento y la prevención, ¿no? Una vez que recibe el tratamiento y está hospitalizado, cuáles son los criterios para que ustedes puedan darle de alta, qué complicaciones pueda tener, qué pronóstico tiene y cuáles son las conclusiones. ¿Qué logro se tiene que hacer de acuerdo a esta patología? ¿Qué cosa es lo que tienen que lograr ustedes como logro de aprendizaje? Primero, reconocer pues, la bronquiolitis aplicando criterios clínicos. Para eso tienen que tener una historia clínica, en donde ustedes van a enfatizar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Van a diferenciar este cuadro de bronquiolitis con otros cuadros que tengan pues, síntomas parecidos para formular el plan de tratamiento. Quiénes se hospitalizan y quiénes pueden ser tratados ambulatoriamente, de manera que puedan reducir los riesgos y complicaciones, ¿no? Que va a mejorar la morbilidad y mortalidad justamente relacionado al manejo y tratamiento de la bronquiolitis, sobre todo en la edad pediátrica. Revisando la definición, haciendo la revisión bibliográfica, ¿no? Este autor, que es Nakonishi, ¿no? Es el que estudió mucho bronquiolitis y fue pues el primero que definió. En el año 83 ha publicado un trabajo en donde dice
que la bronquiolitis es el primer episodio de dificultad respiratoria con sibilancias, ¿no? Precedido de un cuadro catarral de las vías altas, sobre todo en menores de 2 años. Pero dice también que preferentemente se da con más frecuencia en el primer año de vida. Esa es la definición inicial, ¿no?, que dijo el investigador, que el primero que definió esta patología. La Academia Americana de Pediatría, ¿no?, en su capítulo del Comité de Manejo de Bronquiolitis, ¿no?, determina que esta es una enfermedad de tracto respiratorio inferior causado usualmente por un agente viral que conlleva pues, a una mortalidad y una morbilidad en los pacientes, en los lactantes sobre este grupo etario. ¿Y qué característica tiene? Es una inflamación aguda, en donde hay edema, necrosis de las células epiteliales de las vías aéreas pequeñas, que va a incrementar la producción de moco y el broncoespasmo. Así lo define la Academia Americana de Pediatría. Existe una guía práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de bronquiolitis, publicada en mayo de 2022, del Instituto Nacional de Salud del Niño. Y ellos definen bronquiolitis como un conjunto de síntomas y signos clínicos que va a incluir primero un prodromo viral de las vías respiratorias superiores, seguido de un aumento del esfuerzo respiratorio y sibilancias en niños menores de 2 años. Más o menos los 3 conceptos se relacionan, ¿no?, para determinar que es en menores de 2 años, con tos, con dificultad respiratoria que presentan sibilancias en algunos pacientes. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que en el Perú las infecciones respiratorias bajas son una patología frecuente, ¿no? En el año 2017 se han diagnosticado pues, casi 2.3 millones de casos. Sobre todo en la sierra se ha determinado que el 23% de las infecciones respiratorias fueron ocasionadas por un virus, que es el virus incisional respiratorio, sobre todo en menores de 6 meses. Y este virus, en el 70% de los niños menores de 12 meses, van a desarrollar este tipo de problemas, ¿no? Y de ellos el 13% van a presentar lo que llamamos una bronquiolitis aguda desde el primer año de vida. Y el 3% de lo mismo van a acudir al servicio de urgencias. El sistema de consulta externa, que es el GIS, ¿no?, ha determinado que los casos de bronquiolitis tienen una tendencia creciente en los últimos 5 años. ¿En quiénes? Sobre todo en menores de 1 año de edad. Como decía, el 70-80% es producida por el virus incisional respiratorio. Existen otros virus, ¿no?, que van a provocar este problema también igual, ¿no?, pero son menos frecuentes, son más raros, ¿no? Rinovirus, metaneumovirus, coronavirus, influenza, rinovirus para influencia, ¿no? Es una tasa de coinfección entre el 6 a 30%, en donde van a encontrar pues, que existen 2 o más virus causando bronquiolitis. Este virus incisional respiratorio, ¿no?, tiene una variedad de antígenos, ¿no?, que hace posible pues, la reinfección de los pacientes. Y dentro de los componentes, que es un virus RNA, dentro de sus componentes está pues la proteína F, que es responsable de la penetración del virus, ¿no?, que se llama proteína de fusión. Después va a tener importancia porque está en rojo, ¿no?, porque va a existir pues, un control justamente para neutralizar esta proteína de fusión, ¿no?, que vamos a ver quién es el que determina esto. La infección no confiere inmunidad permanente, por eso que estos pacientes que tienen este virus pueden repetirse, ¿no? Entonces, la diferencia es que en el primer episodio puede ser más severo. Ahora, este virus es viable en el ambiente, por eso, por ejemplo, en las manos puede permanecer por 20 a 30 minutos. En los objetos metales y juguetes de 6 a 12 horas. Por eso que la primera indicación para disminuir la prevalencia justamente de este problema es el lavado de manos, ¿no?, y el distanciamiento.
Esto es importante que tengan en cuenta ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo vive pues, el virus en las superficies, ¿no? Sobre todo en las manos, en los objetos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Falta de lactancia materna, obviamente. Pues la lactancia materna es el mecanismo por el cual estos pacientes tienen defensas, ¿no? Los que acuden a guarderías, con el transcurso del tiempo, pues los padres actualmente pues, tienen que ir a trabajar. Y si sus niños están pequeños, se los ponen en guarderías. Y en guarderías hay muy hacinamiento. Se contagian a veces ahí, ¿no? Viene uno, cae uno y empiezan a caer todos, ¿no? Porque los virus son los más frecuentes de contaminación. Pueden tener bajo peso al nacer también. Y si hay, pues, hábitos de fumar en los padres, también el humo del tabaco puede condicionar disminución de la protección. Presencia de hermanos mayores, ¿no? Que compartan la habitación. Y el sexo masculino, que son los más proclives a tener este problema. Factores de riesgo para enfermedad grave. Esto es importante que tengan en cuenta, porque estos pacientes hay que aplicarles pues, medidas preventivas. Los prematuros, aquellos que han tenido pues, una displasia broncopulmonar, los cardíacos, los que tienen inmunodeficiencia, los que tienen fibrosis quística, ¿no? Esos pueden hacer enfermedades graves. Y aquí hay una revisión sobre todo la fisiopatología, ¿no? ¿Cómo ingresa el virus respiratorio que es el responsable pues, del 70-80% de estos cuadros? Ingresan por la nasofaringe o también por la conjuntiva, los ojos. Ingresan, 3 o 5 días después, empiezan a tener pues afectación de las células epiteliales bronquiales, un efecto citopático, donde hay destrucción de los cilios, hay inflamación de la mucosa, edema peribronquial, ¿no? Con acúmulo de polimorfo nucleares, mediadores químicos, ¿no? Estos van a producir, ¿qué cosa? Obstrucción. Pero esta inflamación y edema va a provocar necrosis de las células epiteliales, va a producir aumento de la secreción de moco, provocando tapones intraluminales. Todo esto va a condicionar una obstrucción, ¿no? Con hiperinsuflación de las áreas distales y alvéolos, y aquí vienen pues, las sibilancias y las atelectasias. Sibilancias es el sonido que hace al ingresar por el cuadro obstructivo, y atelectasias son zonas que no están ventiladas por tapones de moco. Desde el punto de vista clínico, ¿no? Aquí hay una secuencia, digamos, ¿no? De los signos y síntomas que se presentan, ¿no? Con respecto a la rinorrea con o sin fiebre, a la tos persistente, con dificultad respiratoria, ¿no? Y poco a poco, cuando van pasando los días, en algunos casos va disminuyendo la sintomatología, ¿no? Desapareciendo la fiebre, ¿no? Se presentan en niños menores de 2 años, ¿no? Más frecuente 2 meses, 3 meses a 2 años, ¿no? En donde tienen el primer episodio de sibilancias. Siempre estos pacientes que van a tener este tipo de problemas van a tener síntomas catarrales, ¿no? Van a estar con moquito, rinorrea, tos, a veces ni le dan importancia, salvo que tuviera fiebre, ¿no? Ahí sí acuden. En menores de 2 meses puede condicionar pues, periodo de cese de respiración, que es el apnea, ¿no? Y empiezan a presentar, de acuerdo a la fisiopatología que hemos revisado, dificultad respiratoria, sibilancias. Y en el examen clínico ustedes encuentran crepitantes y subcrepitantes. Este cuadro se puede resolver pues, en 7 a 21 días en el 80% de los pacientes. Y en 10% puede durar hasta un mes. Y tener en cuenta que al principio pueden tener fiebre y después desaparece, pero si la fiebre es tardía, ¿no? Ese ya sugiere complicación bacteriana o un nuevo virus que ha ingresado. Para eso, ¿no? Las guías de práctica, ¿no? Han evaluado una escala de severidad de la bronquiolitis aguda. Es el ESBA que le dicen, ¿no? Es los iniciales de este tipo de evaluación.
O sea, qué síntomas y signos ustedes pueden encontrar para determinar qué severidad tiene este cuadro, ¿no? Para eso están las sibilancias, igual que en el Birman y Pearson, los crepitantes, ¿no? El esfuerzo respiratorio, la relación entre inspiración y expiración, la frecuencia respiratoria, de acuerdo al grupo etario, la frecuencia cardíaca, ¿no? Que está determinando. De acuerdo a eso, ¿no? Se determina si estos pacientes van a entrar a la unidad de cuidados intensivos, sobre todo los que tienen mayor de 10 puntos en la evaluación de la escala de severidad, ¿no? Esta escala es para ver la severidad que tiene el paciente, ¿no? Es importante tener en cuenta cuáles son las puntuaciones, ¿no? Que tenga cada uno. Dentro del diagnóstico, ¿no? Ustedes saben que todas las patologías deben tener pues, un CIE 10. Si no está en el CIE 10, no es catalogado como una enfermedad. Y en la guía dice, ¿no? El código diagnóstico de bronquiolitis J21 es una bronquiolitis aguda. J21.0, bronquiolitis aguda debido a virus respiratorio. Bronquiolitis aguda debido a metaneumovirus. Bronquiolitis aguda debido a otros microorganismos. Y algunos bronquiolitis aguda no especificadas. Por eso que en algunos pacientes, ¿no? No está de rutina indicado la radiografía de tórax, pero ¿en quiénes se solicitan? Cuando hay duda diagnóstica, cuando ustedes sospechan que tiene una complicación pulmonar, un neumotórax o atelectasia, si ven que desde el punto de vista clínico el paciente se está deteriorando, o cuando va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? O tienen una patología pues, de fondo, ¿no? Sobre todo cardiopulmonar, en donde va a haber atrapamiento de aire, infiltrados peribronquiales y zonas de atelectasia. Los pacientes que están complicados necesitan, pues, a veces gasometría para ver cómo está el oxígeno, la hipoxemia, cómo está el CO2, si hay hipercapnia, o sea, retención, ¿no? De CO2. Cuando uno quiere ver el diagnóstico, evaluar el diagnóstico etiológico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estudio es para virus? El llamado IFI viral. IFI viral es inmunofluorescencia indirecta para virus. Es el estudio virológico, ¿no? Que es para diferentes tipos de virus, adenovirus, influenza, parainfluenza, virus respiratorio, ¿no? Entonces, ese es un examen que está indicado para ver el diagnóstico y todo. Cuando hay duda diagnóstica, pues, ¿no? O cuando uno quiere evaluar desde el punto de vista epidemiológico cuál es el virus más frecuente. Hemograma cuando hay sospecha pues, de una complicación bacteriana, sobre todo una neumonía. Y siempre, ¿no? Recomiendan dentro de las guías considerar sobre todo en lactantes menor de 3 meses con fiebre mayor de 39, ¿no? Y no tiene foco, hacer el examen de orina, porque pueden tener pues, una infección de tracto urinario asociada. El diagnóstico diferencial, existe una variedad pues, de cuadros, tanto agudos como crónicos, que pueden afectar todo el tracto respiratorio, sobre todo si descarta una neumonía, ¿no? En estos casos hay fiebre, hay compromiso del estado general, ¿no? Y zonas focalizadas en el tórax, donde hay estertores crepitantes. O puede ser también el asma de inicio temprano. Para eso ustedes hacen, ¿no? Lo que hemos explicado con respecto al índice predictivo de asma. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, que también puede condicionar obstrucción bronquial. Si el paciente tiene una cardiopatía, ¿no? Si se presenta bruscamente, sobre todo pues ya no en menores de 2 años, sino en niños preescolares, ¿no? Que bruscamente tienen dificultad respiratoria, sospechar en un cuerpo extraño. Y lo más raro son las malformaciones respiratorias como anullo vascular. Criterios de hospitalización. Sobre todo en menores de 3 meses con dificultad respiratoria, todos se hospitalizan. Si los pacientes menores de 2 años desaturan, también, si tienen mal estado general, si en el score que ustedes evalúan del ESBA,
¿no? Tienen dificultad respiratoria severa. Si el paciente se está vomitando, no tienen pues, posibilidades de ingesta adecuada de líquidos y se deshidratan. Si tienen complicaciones o comorbilidades, ¿no? Un lactante pues, cardiópata, un lactante que tenga una complicación después de la prematuridad, displasia broncopulmonar, los cuidadores poco confiables. Este es digamos, un motivo por el cual también se considera la hospitalización. O si ven que desde el punto de vista clínico el paciente está pues empeorando. Y a veces cuando vienen de madrugada, pues si vienen de zonas muy alejadas, ¿no? Es preferible tenerlos en observación, ¿no? Porque los pacientes a veces tienen mucha dificultad, sobre todo los familiares, padres o los que cuidan, de poder tener un acceso fácil a los centros de salud, ¿no? Aquí tienen la frecuencia para determinar quiénes son pacientes de acuerdo a los grupos etarios en los cuales hay taquimia, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Y qué encuentran ustedes en el examen clínico? Con distrés respiratorio severo. Como les decía, cuando hay aleteo nasal, paro, cese de la respiración más de 20 segundos, cuando hay alteración del estado mental, si hay cianosis, si hay hipoxemia, hipercapnia, ¿no? Con la gasometría, distrés respiratorio severo, todos se hospitalizan. ¿Y qué hacemos en la hospitalización y en la parte ambulatoria, no? Ustedes siempre tienen que ver la vía aérea. En forma ambulatoria, mantener permeable la vía aérea. En hospitalización, igualmente, ¿no? Permeabilización de la vía aérea. Hay que desobstruir las fosas nasales. Hay que ponerle posición de cúbito supino, elevación de la cabeza, lavado nasal con suero fisiológico, ¿no? Y aspirar secreciones en algunos casos a libre demanda, ¿no? En casa, recomendar siempre lavado nasales con suero fisiológico, ¿no? Aspiración de las secreciones antes de la toma o a demanda, ¿no? Posición en semisentado. En los pacientes que no toleran la vía oral, hidratación, ¿no? Sobre todo si la frecuencia respiratoria, ¿no? La polipnia pues, que presenta es mayor de 60 o hasta 70. Entonces, en algunos casos, cuando existe la alimentación, hay que darle pues, tomas fraccionadas, ¿no? Siempre directo o con sonda orogástrica, ¿no? Y desobstrucción de las fosas nasales. Oxigenoterapia, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre, en la costa o en la sierra, en alturas, ¿no? O pacientes que tengan, pues, cese de la respiración, que están con quejido y cianosis. Necesitan oxigenoterapia, nebulización. Finalmente, cuando uno dice cuál es el tratamiento de la hospitalización, es hidratación, una alimentación complementaria, oxígeno y desobstrucción de la vía aérea, ¿no? En eso se ha quedado el manejo final, ¿no? Porque antes, vamos a ver, ¿qué utilizaba para estos pacientes, no? Utilizaba pues adrenalina, corticoides, salbutamol, broncodilatadores, ¿no? Entonces, todo eso con la revisión de la práctica clínica, ¿no? Se ha quedado estos pacientes que tengan un compromiso de la bronquiolitis producida generalmente en el 70-80% por el virus respiratorio, esperar nada más que pase el cuadro, ¿no? Y que tenga pues una vía aérea superior adecuada para que tenga una oxigenoterapia, una hidratación y una alimentación adecuada. En forma ambulatoria, ¿no? Igualmente, ¿no? Mantener vía aérea permeable, una alimentación adecuada y, sobre todo, instruir cuáles son los signos de alarma para que puedan regresar o acudir nuevamente, ¿no? Cuando ven que tengan pausas prolongadas de la respiración, si el paciente pues, está con cianosis, si ven que aumenta la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio, si no come, vomita, si está somnoliento o muy irritable, si está en mal estado general. ¿Existen medidas preventivas? Sí. No. La ribavirina es un medicamento antiviral que actúa de varias maneras, ¿no?
inhibiendo la replicación y afectando la respuesta inmunitaria del huésped, ¿no? Se utiliza para tratar sobre todo pues, la neumonía grave en bebés y niños pequeños causada por el virus respiratorio, ¿no? ¿Quiénes utilizan esto? Los cardiópatas, los nefrópatas, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes que tienen alguna patología de fondo, ¿no? Fibrosis quística, displasia broncopulmonar, ¿no? Son medidas preventivas para disminuir la severidad. El otro es el palivizumab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal que neutraliza. ¿Se acuerdan ustedes que el virus tenía una proteína? ¿No? Este medicamento neutraliza, ¿no?, el virus respiratorio al unirse a la proteína F del virus. Se une a la proteína F del virus y evita ¿qué cosa? Que se fusione con la membrana celular. Esto es importante determinar, ¿no? ¿Cómo actúa el palivizumab? ¿No? Neutralizando para que el virus no penetre, no se fusione con la membrana celular, ¿no? Indicado sobre todo en enfermedades graves, ¿no? Sobre todo en niños de alto riesgo de enfermedad grave, ¿no? Protege contra la enfermedad grave, ¿no?, del virus respiratorio. ¿En quién desea? En niños nacidos a las 35 semanas, que es el prematuro tardío. Menores de 6 meses, en niños menores de 2 años que han tenido pues, tratamiento para displasia broncopulmonar o que tienen cardiopatía congénita, son indicaciones para este tipo de tratamiento, ¿no? El palivizumab, la dosis recomendable es 50 miligramos para lactantes con un peso menor de 5 kilos y una dosis única de 100 miligramos para lactantes con un peso corporal mayor de 5 kilos. Ahora, ¿cuáles son los criterios de alta? Si tiene una saturación de oxígeno adecuado. Si el paciente ya no tiene dificultad respiratoria, tiene una buena tolerancia oral y sobre todo si tiene pues, cuidadores responsables o pares que van a estar vigilando, ¿no?, la evolución hasta que el proceso se controle. ¿Qué complicaciones puede tener? Los más frecuentes, ya le dije, ¿no? Las respiratorias, que es apnea, cese de la respiración, neumonía, que es una complicación agregada, obstrucción, provocando atelectasias, neumotoras, cuando hay rotura del parénquima y el aire y el oxígeno entran pues, a zonas de la rotura, ¿no?, que pueden tener neumotoras, pueden tener enfisema subcutáneo, neumomediastino, ¿no?, que son complicaciones que van a determinar insuficiencia respiratoria. Otras infecciones asociadas o deshidratación. El pronóstico, como hemos visto, la bronquiolitis es un cuadro autolimitado, ¿no?, que normalmente puede evolucionar sin complicaciones. Algunos pueden recurrir sibilancias en un 40%, ¿no? Y hay evidencia que hay una predisposición genética, ¿no?, sobre todo para el desarrollo de sibilancias post-bronquiolitis. Y hay evidencia de pacientes que han sido hospitalizados 3 veces, sobre todo, tienen más posibilidades de tener diagnósticos de asma en el futuro, ¿no? Y eso va a determinar una función pulmonar disminuida a los 6 años de edad. Entonces, en conclusión, podemos decir que la bronquiolitis es un síndrome clínico producido mayormente por el virus respiratorio, que se presenta en niños menores de 2 años, que se inicia con un cuadro de rinorrea y 3 a 5 días después empieza a tener tos, sibilancias y dificultad respiratoria. El curso es autolimitado y los síntomas se resuelven en un plazo de 3 semanas hasta en el 90% de los casos. Su diagnóstico es clínico y no se requiere pues, de rutina de radiografía ni examen de laboratorio, salvo el examen de nasofaringe, que es el IFI viral, inmunofluorescencia indirecta para virus. El tratamiento sintomático, ¿no?, consiste en ¿qué? Permanecer la vía aérea, hidratación y oxigenoterapia, que es la triada. Sobre todo cuando la saturación es menor del 92%. Y el pilar del tratamiento preventivo es el lavado de manos.
¿no? Ya saben ustedes cuánto tiempo puede permanecer ese virus en la mano, 20 a 30 minutos. Y una de las cosas que es recalcar, ¿no? Actualmente están siendo evaluados las vacunas contra el virus inicial respiratorio. En Europa, a todo recién nacido no les ponen pues, la vacuna de BCG ni hepatitis B. Están colocando actualmente la vacuna del virus inicial respiratorio. Le ponen a los recién nacidos, ¿por qué? Porque el efecto de este medicamento se va a ver a los 2 meses de edad. O sea, el que tiene la vacuna recién nacido quiere decir que a los 2 meses no está protegido contra este virus, ¿no? Y eso determina que la incidencia de bronquiolitis por el virus respiratorio ha disminuido en esas zonas. En el Perú está siendo estudiado todavía para ver si esa vacuna se puede aplicar a los recién nacidos. Lo que pasa es que es muy caro esa vacuna y entonces está siendo evaluado actualmente. Muy bien, creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta?